Queridos hermanos, buenas noches. Eh, Aquí donde vivo ya son aproximadamente las 11 de la noche y quería traerles pues un testimonio mío de los primeros meses de convertida, con todas las experiencias demoníacas que he tenido. Yo me convertí a Jesucristo a fines de agosto del año 2020, ¿no? Estaba viviendo en otra ciudad, en la capital del Perú. Y después me mudé, ¿no?, a una de las provincias del Perú. Y actualmente vivo aquí en una de las provincias del Perú. Y bueno, me mudé con mi hijito de 3 años. Actualmente mi hijo ya tiene, pues, no, 6 años. Más o menos llevo, pues, como casi 3 años de convertida. Y recuerdo que cuando me mudé empecé a ir a una iglesia, ¿no? Y en aquella iglesia me, digamos, en aquella iglesia habían normas y tenía su propia doctrina, ¿no? Y la doctrina era, pues, ¿no?, que nosotros teníamos que llevar un curso de la Biblia y tenían, digamos, que los pastores o los encargados, los líderes, de hacernos un seguimiento a cada persona nueva que llegaba durante un periodo de 6 meses para que podamos ser bautizados, ¿no?, físicamente. Bueno, yo estaba asistiendo todos los días a la iglesia, llevando la doctrina de la iglesia, con todas sus normas. eh, y en ese periodo recuerdo, pues, no, empecé a tener, digamos, ataques demoníacos, ataques satánicos todas las noches. Todas las noches era pues una pesadilla apagar la luz en mi casa, ¿no? Y yo vivía sola con mi hijito. Entonces cuando mi hijito se quedaba dormido, yo pues no me ponía a orar en la noche y bueno, me acostaba, ¿no? Y de pronto sentía como que venían, o sea, venía pues venían espíritus demoníacos, unas noches a aplastarme, otras noches a jalarme, otras noches a hablarme. Y literalmente estaba viviendo pues casi todas las noches de terror. Y yo me levantaba y lo único que hacía es morirme del miedo por dentro. Me moría del miedo, pero no lo decía, ¿no? Sino que me moría, me aterraba del miedo. Y simplemente oraba, me arrodillaba a orar con todo mi corazón, a pedir misericordia a Dios. Y como era nueva, digamos que el enemigo estaba tratando de intimidarme. Y bueno, empecé a leer la Biblia para tomar, pues, no, no sé, para darme fuerzas yo misma, ¿no? Empecé a leer la Biblia. Y cuando le contaba al pastor, pastor, me pasa esto, pues, o sea, el pastor no sabía guiarme, realmente solo me decía, tienes que orar, ora. Bueno, le decía, no, ya, bueno, entonces, y sola empecé a orar, empecé a buscar videos en YouTube. ¿Por qué? Porque todas las noches eran de terror. Parecía que estuviera viviendo en una película de terror todos los días. Entonces yo apagaba la luz y ya, ¿no? Y todo era pues tinieblas en mi casa y yo me moría del miedo, ¿no? Y entonces empezaba a orar y a orar. Y recuerdo que una noche, un día, ¿no? Recuerdo que mentí. Estaba, había mentido a un familiar ya, y de una pequeña mentira se hizo como una bola de nieve la mentira. Y me venía otra y otra y otra y yo no sabía qué hacer. Y bueno, y luego corrí, me arrepentí, dije, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Y tuve una experiencia preciosa con Dios, una experiencia preciosa con Dios. Sentí cuando estaba con mis ojos cerrados, arrodillada y apoyada en mi cama, eh, y estaba realmente arrepentida de haber mentido, ¿no? Y sentí que una persona se arrodilló conmigo y me abrazó tan fuerte y me amó. Era el Espíritu Santo precioso y me abrazó y me hizo sentir que estaba perdonada. Y de verdad que fue tan hermoso, hermoso esa experiencia que yo sentí aquel día.
Y cada vez que oraba sentía, pues no, cada vez que oraba y le decía, Señor, yo no quiero que vengan a molestarme esos demonios, no quiero, no sabía orar. Entonces yo solamente le pedía eso a Dios, ¿no? Y, y cuando me aterraban esos demonios en la noche, yo corría a mi Biblia. Para mí mi Biblia era todo, ¿no? Corría a mi Biblia y abría mi Biblia. Yo le decía, Dios, ayúdame. Abría mi Biblia y Dios me empezó a enseñar, ¿no? Me dijo, yo te doy poder de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, nada te dañará. Y entonces yo agarré esa palabra para mí. Yo dije, no, nada me va a dañar, fuera, fuera, fuera. Empezaba a botar, no sabía reprender, no sabía orar, no lo sabía. Y entonces empecé a aprender poco a poco, ¿no? Buscando videos en YouTube, leyendo la Biblia, buscando a los grandes hombres de fe, ¿no? Entonces, y leyendo también, leyendo el libro, por ejemplo, ¿no? Leyendo el libro de Benny Hinn, viendo prédicas realmente, ¿no? Lo que me ayudó bastante, bastante es el profeta T.B. Joshua. Ese hombre de Dios es muy bueno, yo se los recomiendo, vean sus videos en YouTube. Es muy bueno, me enseñó un montón realmente. Y así, con mis experiencias demoníacas horribles todos los días. Un día recuerdo que después de aquel episodio, recuerdo que volví a mentir, porque a veces nosotros los seres humanos siempre cometemos el error, ¿no? Entonces volví a mentir. Y bueno, solamente pues, y apagué la luz en mi habitación y estaba orando en mi habitación. Y de pronto, así en plena oscuridad, abro los ojos y estaba orando y veo un monstruo horrible de color verde tenía como unas púas en la cabeza, en la cara, unas púas blancas pequeñitas en la cara y tenía unos ojos unos ojos negros con rojos y una lengua horrenda, horrible, como que se burlaba de mí. Y yo ese día no sé qué me pasó, Dios me dio las fuerzas, creo, y también Dios me abrió los ojos espirituales ese momento para poder ver ese ser tan horrendo. Y yo creo que ese es el espíritu de mentira. Entonces ese momento yo creo que Dios obró en mi corazón y en mí para no volver a mentir. Entonces yo no sé por qué no me dio un paro cardíaco ese rato y no sé por qué no caí muerta ese rato. Pero solo sé que Dios, o sea, Dios me hizo ver aquel espíritu inmundo para que yo no volviera a mentir. Y desde ese día pues no lucho realmente y yo sé que no puedo mentir, entonces lucho realmente con eso, ¿no? Y el Espíritu Santo cuando mora en tu corazón te hace sentir que no debes hacer las cosas mal, ¿no? Que tú sabes y no lo debes hacer. Entonces el Espíritu Santo es quien te hace sentir esto, ¿no? Que no debes pecar y no debes cometer errores. Aunque cometemos los errores, debemos pedir perdón al Señor, ¿no? Y arrepentirnos realmente. Y bueno, para eso tenemos inteligencia. Para eso nosotros tenemos sabiduría. Dios nos da la sabiduría, ¿no? Debemos pedir sabiduría al Señor, inteligencia, y decirle, Señor, obra en mis debilidades. Estas son mis debilidades, ¿no? Para que nosotros podamos ser fuertes en Él y no caigamos pues en las trampas de Satanás y de sus demonios. Bueno, eso es lo que les quería contar, queridos hermanos, hasta que el día que me bauticé, pasaron los 6 meses cuando yo me bauticé, y el día que me bauticé, recuerdo que me fui a la cama y yo estaba tan deseosa, ¿no? de que el Espíritu Santo me bautice ese día con fuego. Pero no fue así, no me bautizó. Bueno, el Señor sabe por qué. Entonces, después de ello, también yo lo sé por qué, porque tenía, digamos, rencor en mi corazón. Y en otro testimonio, en otro video les voy a contar por qué razón tenía rencor en el corazón, ¿no? Y que Dios también me liberó de ello. Bueno, entonces
Sucede que ese día yo estaba triste y me fui triste y decepcionada a mi casa. Entonces me eché, ni siquiera comí bien, nada, o sea, estaba triste, ¿no? Porque yo pensé y oraba porque ese día de mi bautizo yo quería el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces me fui a mi casa triste, decepcionada de todo. Y ese momento, pues no, viene un espíritu inmundo, viene y me empieza como que a ahorcar, ya me empieza a ahorcar, a jalar así, ¿no? Y yo me había quedado como que dormida y viene y me hace eso, ¿no? O sea, estaba luchando en el espíritu, pero yo estaba dormida. Pero ¿saben qué? Por primera vez en la vida, después de 6 meses, no le tuve miedo. O sea, ese día perdí el miedo totalmente y completamente a Satanás. Le perdí el miedo a los demonios, absolutamente. O sea, el día que me bauticé, Dios me dio una fuerza en el corazón, en el alma, que yo le perdí el miedo completamente. Y le dije, suéltame, déjame en paz, vete, fuera, fuera. O si quieres, no sé, nos peleamos ahorita, no sé, en serio. Pero ese día yo le perdí el miedo. Perdí el miedo al reino de las tinieblas. Y bueno, ese es mi testimonio, queridos hermanos. Y hasta el día de hoy voy a cumplir 3 años en agosto de este año 2023. Voy a cumplir 3 años. Y el enemigo siempre ha venido a mi casa a molestarme. He sentido, he visto en visión perros, he visto en visión animales, he visto en visión muchas cosas, he visto, o sea, el mundo sobrenatural es totalmente real y lo he visto. Entonces, y cuando yo a veces salgo a mi sala, de mi habitación a mi sala o a la cocina, los demonios entran a las casas, ¿sí? No te piden permiso y entran, pero tú tienes autoridad sobre ellos y tú los puedes votar. Yo los he sentido. El cuerpo se me ha escarapelado, los vellitos de todo mi cuerpo se me han parado. He sentido claramente, cuando eres cristiano, tú sientes la presencia del enemigo, tú sientes la presencia de los demonios. Entonces ellos han venido, pero yo los boto de mi casa, los boto, los echo como si fueran basura. Y se van. Ellos obedecen. ¿Por qué? Porque saben a quién están mirando. Por eso es que nosotros no debemos estar en pecado, debemos vivir en santidad, dice la palabra del Señor. Entonces ellos obedecen a la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Pero si nosotros pecamos, nosotros no pedimos perdón a Dios de nuestros errores, si nosotros estamos andando mal, el demonio simplemente no nos va a obedecer. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sobre ellos si nosotros estamos andando mal. Entonces es por ello que nosotros debemos andar siempre puros, limpios de corazón y hacer la voluntad del Señor, orarle en la Biblia, hacer el bien al prójimo. Y eso es todo, queridos hermanos. No le tengan miedo a Satanás si se presenta en su casa. Yo no le tengo miedo. Mira, en mis sueños han venido brujos a decirme que me iban a dar dinero. Me han ofrecido dinero en mis sueños, pero en mis sueños mi espíritu los ha rechazado. Les ha dicho bien claro, Dios me lo va a dar y tú no. Yo rechazo toda tu proposición. Ha venido una bruja en mi sueño y me ha dicho que Satanás me ha cerrado todas las puertas. Ahorita estoy sin empleo porque el enemigo me ha cerrado las puertas. Mis finanzas han decaído, pero ¿saben qué? Yo me paro firme. Yo no me voy a dejar vencer por Satanás ni por sus demonios. Y la bruja en mi sueño ha venido y me ha dicho, ¿sabes qué? Satanás te ha cerrado todas las puertas. Te vamos a destruir. ¿Por qué? Porque a donde quiera que yo vaya, yo hablo de Dios y me estoy ganando almas. Yo me gano almas para Cristo. Entonces, si nosotros estamos trabajando para el reino de Dios, nosotros debemos confiar en Él. Y así venga Satanás y te diga que te va a destruir, que no vas a tener dinero, que no vas a tener trabajo. No le creas, porque Él es mentiroso y homicida desde el principio, dice la palabra del Señor. Así que nosotros no debemos creer toda la falsedad que nos viene a decir el diablo. Porque a veces cuando estamos con las preocupaciones en la casa de que no hay dinero, de que no hay empleo, de que no hay esto, de que no hay el otro, de que los gastos se vienen encima, de que hay que pagar una cosa u otra cosa, entonces el demonio viene a hablarte a tu mente y viene a decirte,
Mira, no tienes, mira, te hace falta esto, mira, te hace falta lo otro. Tú simplemente tienes que reprender, enmudece, demonio. Fuera, vete de mi vida, vete de mi alrededor, no te quiero cerca de mí. Enmudece, vete fuera, vete al infierno. Échalos como basura de tu casa, porque esos son ellos. Pero si tú crees todo lo que viene a decirte el demonio sobre lo que estás viviendo, tú tienes que vivir por fe. La palabra de Dios dice que vivamos por fe y no por vista. Si nosotros vemos que no tenemos, pero nosotros decimos que sí tenemos en el nombre de Jesús, yo tengo dinero, yo voy a pagar mis cuentas, yo voy a pagar, no sé, lo que podamos estar padeciendo en estos momentos. O lo que el enemigo nos está poniendo, digamos, nos está cerrando las puertas, ¿no? De las finanzas, tal vez enfermedad, o lo que sea. Nosotros no debemos creer a Satanás ni a sus demonios. Eso debemos grabarnos en nuestra mente todos los días de nuestra vida. Nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Así es, queridos hermanos. Todo lo puedo en Jesús que me fortalece. El gozo de Jehová es mi fuerza. Así que nosotros somos hijos de Dios Altísimo y no debemos darnos por vencidos. ¿Ok? Dios les bendiga. Ustedes tienen que tener identidad en ustedes mismos. Creer en la palabra del Señor. Aunque venga lo que venga, crean en la palabra de Dios. Dios les bendiga. Quería compartirles algo. Hace unos 3 días, recuerdo que mi hijito se había enfermado de la gripe. De pronto, ¿no? Se destapó en la cama y amaneció con gripe. Mi hijo tiene 6 años. Amaneció con gripe y estaba estornudando. Me dice, mamá, me duele la garganta. Mamá, mira cómo estoy, no puedo respirar. Estoy mal, mamá, estoy enfermo. Yo le digo, tú estás sano en el nombre de Jesús, estás sano. Y cuando me acerco a mi hijito a darle un beso, siento todo ese virus de la gripe horrible que se me quería pegar. Ya se me había pegado a la nariz, a la cara, ya. Y ya no podía, como que yo sentía que me picaba toda la nariz y mis ojos, horrible, ya. Y yo dije, empecé a reprender a ese demonio. Fuera, demonio, te ato, quebranto tu poder en el nombre de Jesús. Rechazo toda enfermedad sobre mí, sobre mi hijo. Te vas en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo cubre a mi hijo. La sangre de Cristo me cubre. Tú no vas a venir acá, porque la palabra del Señor dice, no me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada. Así que en el nombre de Jesús te rechazo, te rechazamos. Fuera. Y a mi hijito le dije, declara, estoy sano en el nombre de Jesús, vete. Y él dijo, ya, declaro en el nombre de Jesús, vete, demonio, vete. Entonces declaramos, hicimos la oración y al rato mi hijo estaba sano. Y está sano. Y todo eso, esa enfermedad se fue. ¿Por qué? Porque sabemos dónde estamos parados. Deben enseñar eso a sus hijitos también desde pequeños. Nosotros debemos enseñarle esto a nuestros hijos porque sabemos cuál es nuestra identidad. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Nosotros tenemos poder sobre ellos. Yo recuerdo que el Señor me hizo ver en una visión que yo tenía poder. Yo extendía mis manos y de mis manos flotaban poderes y yo le lanzaba eso a los demonios. Venían unos soldados romanos a atacarme, 3 soldados romanos a atacarme cuando estaba dormida. Pero de pronto yo vi en visión que yo tenía poder en mis manos y yo le lanzaba ese poder a ellos. Si tú crees que tú tienes poder, es el Espíritu Santo quien obra a través de ti. Entonces nada te va a dañar. Solamente tienes que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Métete eso en la cabeza, querido hermano o hermana. Sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente el que tiene fe le agrada al Señor. Y tú tienes que creer que tú eres justo, tú eres santo
y tú tienes el poder. Que Dios te bendiga.